Este día, al finalizar el mes de septiembre, vamos a conversar sobre el tema herederos de las promesas. Y vamos a descubrir algunas cosas que son muy interesantes respecto a cómo Dios ve las cosas y luego qué podemos hacer nosotros. Pero vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Bondadoso Padre, gracias te damos por tu palabra que ha venido para iluminar nuestro camino y asegurarnos la gran promesa de que muy pronto estaremos contigo. Y, oh Dios, ayúdanos a ver esto ya en lo que hiciste por el pueblo de Israel en el pasado. Lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya que el día de ayer, el pastor Dani Perla, nos introducimos con el tema de Moisés y de Josué, el nuevo Moisés. Ahora vamos a ir directo al texto bíblico porque justamente en los primeros o en los otros dos versículos que vamos a leer después del versículo 1, en los primeros versículos, pero específicamente el 2 y el 3, encontramos algunas expresiones que resultan muy interesantes y nos gustaría acá que nuestro pastor Dani Perla nos ayude para poder ver cuál es el mensaje que Dios está dándole a su pueblo en el pasado y a nosotros ahora en el presente. Dice así: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Pero, pastor, aquí Josué todavía no ha cruzado el Jordán, no ha hecho ni una sola conquista, pero parece que Dios está dando por sentado que ya se ha cumplido lo que les ha prometido. ¿Qué mensaje hay acá? Tenemos aquí, hermano Gerson, bueno, y para nuestros amigos también, creo que una lección muy importante porque tiene que ver precisamente con la palabra, una palabra de nuestro título de hoy, promesas. Y es que las promesas de Dios se cumplen, Amén. pero cuando Dios expresa algo, ese algo está garantizado Amén. porque su palabra es segura, de tal manera que se convierte en irrevocable. Y a esto es lo que se le ha llamado también como un perfecto profético, que es cuando Dios hace una promesa, esa promesa se va a cumplir y esa promesa está basada en, en la confianza en que Dios es alguien que tiene toda la capacidad para poder llevar a cabo lo que Él ha pedido o lo que Él ha prometido. Porque aquí lo que vemos primero en el versículo 2 es como en el futuro, o sea, yo les voy a dar, ustedes van a ir y ustedes van a ir a la tierra que yo les voy a dar a los hijos de Israel. Pero luego, en el versículo 3, precisamente está como en un tiempo ya realizado. Sí. Y dice, yo entregué, yo ya les di, tal como yo lo dije a Moisés. Incluso si notan en el versículo 2, comienza hablándole a Josué, en el versículo 3 extiende esto para todo el pueblo porque dice que pisen las plantas de vuestros pies. Sí. Ya no está dirigiéndose solamente a Josué, sino que esta promesa es para todo el pueblo. Y esto es muy interesante porque luego en la narración que tenemos aquí en Josué, el Señor le dice cuál va a ser el límite, es decir, las fronteras que va a tener el pueblo. Y ahí aparecen algunos pasajes, justamente hacia el final, verso 6, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y en nuestra lección se nos invita a reflexionar sobre cuán alineado debería estar el pueblo de Dios con Dios para que estas promesas se cumplieran. Y me llama la atención porque me gustaría justamente abundar sobre esto. Las promesas de Dios son seguras, eso es un hecho. Lo que Dios dice se va a cumplir, pero hay algo que yo puedo hacer, es decir, no quizás para que se cumplan las promesas en general, pero sí para participar de ellas quizás. Claro, de hecho, notemos cómo Dios se dirige a Josué, comenzando aquí el libro lo podemos ver, le hace la misma promesa que Dios ya ha hecho también en el pasado. De hecho, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero lo primero que le dice a Josué es levántate.
Esa es una palabra que se usaba también en el sentido militar, en el sentido de guerra, alístate. Nosotros hemos visto, al menos a veces en algunos documentales, por ejemplo, el ejército o como los bomberos, por ejemplo, cómo están listos Sí. para poder atender una emergencia. Si en este momento se les hace un llamado, ellos actúan rápidamente. Así era que Dios le estaba hablando a Josué. Era algo que tenían que él tenía que ponerse en marcha para todo aquello que Dios le estaba dando. Pero usted mencionó algo que yo pienso que vale la pena que nosotros lo podamos enfatizar el día de hoy, y es cómo tenía que haber una cooperación entre Dios, Josué y el pueblo. Tenía que ser algo integral. ¿Y cómo nosotros estamos seguros de eso? Pues aquí quiero introducir esto, que solo en el primer capítulo nosotros encontramos 14 veces la palabra todo o cada, que denota integralidad. Mire, vamos a hacer un ejercicio en esto. Tal vez no vamos a poder leer todos los textos, pero, por ejemplo, para que nos suene ahí en el oído, leamos los versículos 2 hasta el versículo número 5. Muy bien, dice así. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os la he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Ok, notemos ese énfasis, es bien importante porque dice todo el pueblo, no, porque qué difícil es cuando digamos que se dice, vamos a hacer cierta actividad, hay 50 personas, pero 25 dicen, no, nosotros no, y solo 25 sí. No es lo mismo cuando los 50 dicen, todos vamos. Claro. Dios dice todo el pueblo, dice toda la tierra o todos los lugares, también le dice todos los días, y esto sigue. El versículo 7, el 8, el 9, el 14, el 16, el 17, el 18. Se ve que todos estos versículos tienen un énfasis En todo. en todo. La integralidad. Era una cooperación que tenía que haber, como ya lo mencioné, usted también lo mencionó muy bien, entre Dios, Josué y el pueblo. Pero hay un todo que a mí me llama la atención y lo vamos a leer en el versículo 7. Que dice así. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Muy bien. Noten ustedes que ahora se une la obediencia. De hecho, es lo que vimos al principio, bueno, lo que estuvimos estudiando el día de ayer, y es la respuesta del pueblo en servir. Pero yo estaba viendo algo, y es que en el idioma hebreo, tanto la palabra servir como obedecer tienen la misma raíz. Entonces, cuando decimos que el pueblo iba a cruzar, a cruzar el Jordán, iban a dividir la tierra, iban a conquistar, y luego la respuesta de ellos era servir, en otras palabras es obedecer. Wow. Es obedecer. Servir al Señor y obedecerle son sinónimos, porque yo no puedo pretender servir al Señor sin obedecer su palabra. Entonces creo que es bien importante. De ahí usted puede hacer este ejercicio con el todo, porque como lo mencioné, los versículos que no leímos, el 8, el 9, el 14, el 16, el 17 y 18, usted va a ver ahí ese énfasis. Era necesario para lograr el éxito en esta empresa de conquistar la tierra prometida. Y recuerda que esta semana el tema es esto, la fórmula del éxito, y justamente hacia el final vamos a hablar un poco en detalle, pero ya hoy me gustaría, pastor, para finalizar nuestra reflexión, una aplicación respecto a nosotros, porque vivimos en una sociedad
Eso se ve y se ve demasiado abundantemente, debo decirlo. Una sociedad que piensa, ah, bueno, Dios ha dicho algo, entonces eso se va a cumplir y pensamos que de alguna manera Dios es como un genio que está cumpliendo deseos y no espera nada de mí, en el sentido de lo que ya dijo nuestro pastor, esa obediencia, este servicio. ¿Cómo podemos aprender a ver las cosas en la perspectiva correcta, en el punto de que cuando Dios nos ha prometido algo, también espera que nosotros seamos obedientes a su palabra, porque es lo que le pidió al pueblo de Israel y es lo que ha pedido siempre? Bueno, totalmente de acuerdo. De hecho, voy a introducir algo aquí bien al principio de la lección que tal vez no es así como lo más animador que podamos escuchar, pero sé que el pueblo de Israel no logró lastimosamente conquistar toda la tierra que Dios tenía en mente. Nosotros leemos, por ejemplo, en la Biblia que se dice desde Dan hasta Beerseba, pero esos no eran los límites originales que Dios tenía en mente. Solo hasta el reino ya de prosperidad después de David y con Salomón específicamente, lo podemos encontrar en Primera de Reyes capítulo 4, podemos ver que se logró que prácticamente, imagínense todo el tiempo que tardó desde ahí, porque faltaba eso, que el hecho de que Dios lo ha prometido, no, sí se va a cumplir, porque Claro. Dios va a encontrar la manera de cumplirlo a pesar de nuestra infidelidad, que es una palabra que, al contrario, que es fidelidad, que se va a enfatizar esta semana, que es la clave del éxito, pero claro, lo vamos a estar viendo. Y es importantísimo para que se cumplan las promesas de Dios que nosotros tengamos su presencia. De hecho, lo tenemos para este día. La promesa de Dios fue, yo estaré contigo. Sí. Esa misma promesa Dios se la hizo a Isaac cuando él ya tenía que caminar por él mismo. Claro. Esta promesa Dios se la hizo a Jacob. Esta promesa Dios se la hizo a Moisés. Ahora se la hace a Josué, porque si las promesas se van a cumplir, no es porque Dios puso ahí un mecanismo, ¿verdad? Como un reloj de cuerda y ya va a dar la hora porque tiene suficiente cuerda para dar la hora. No, es porque nosotros vamos a caminar en fe, vamos a caminar en obediencia, pero Dios va a estar con nosotros. Amén. Precisamente esa es la gran clave del éxito. Así que hoy queremos, pastor, que ore por nosotros para que podamos decidirnos a caminar tomados de la mano de Dios en medio de los desafíos de la vida, que recordemos que su promesa de estar con nosotros garantiza todas las demás promesas. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú nos has bendecido al darnos otra vez esta lección de la importancia que tenemos de recordar tu presencia que es tan importante para nuestras vidas. Gracias porque tenemos las indicaciones en tu palabra, que tus promesas son tan seguras que podemos descansar en ellas, pero podemos actuar sobre ellas porque tú lo has prometido. En el nombre de Jesús. Amén.